Y ahora, y por segundo año, hacemos esta noche entrega del Premio Piornal Escultura. Sí, señor. Campaña que nació, ¿os acordáis cuando os poníamos ahí afuera? Decir, ven a Piornal, porque Piornal es cultura, ¿os acordáis? La tabarra que os dimos con esto, ¿verdad? ¿Cómo empezó todo? Pues en estos años, el año pasado se dio por primera vez a Jesús Cimarro, y han pasado 2 años. Y Piornal Escultura, esta marca que creció, ha crecido, y en las redes sociales ha conseguido tener miles de seguidores, y que algunos posts lo vean 80.000 personas, porque Piornal es cultura. Y vamos a ver unas imágenes para que entendamos todos por qué. Hay un reconocimiento con el que todos los actores soñaríamos, que es tener un Goya, y ella lo tiene. Mejor actriz de reparto por su papel de la madre en la película La novia, menuda película. Pero no creáis que eso acaba. Compagina su trabajo en el cine y en la televisión, hace los cortos de los amigos que le piden, generosa, fantástica, pero sobre todo creo que lo más bonito que yo pude escuchar de ella cuando pudimos hablar las dos, enamorada de su oficio de ser actriz. Así es Luisa Gabasa. Ella declaró en el juicio una mentira y me salvó. A ver, levántenla poco a poco. ¿Está usted segura? Sí, y aunque no lo estuviera. En este pueblo hay cazadores furtivos. No es nada raro oír disparos por la noche. ¿Qué tal la casa nueva? Bien, pero nunca será la nuestra, la antigua, cuando estabais todos. No sé si te das cuenta, Juan, pero de la decisión que tomes ahora puede depender lo que seas el día de mañana. La acidez no se va. El lumbago es un horror. Y los pies... Quiero que me tome la tensión, que lo tengo muy baja. Creo que fue en el 63. Sí, en el 63. Dio un concierto en el Royal Albert de Londres. Sí, señorita. Paco Lucena López, pero aquí en el Cortijo le llamamos Paco el Cojo. ¿Son familia? No, pero lo conozco desde que era chiquitino, sí, lo he visto crecer. Todo lo que pase en el ministerio a partir de ahora será culpa suya, Salvador. Culpa suya. ¿De qué se ríe? Pues de que la Carlota es cualquier cosa, menos una señora. Mira, hijo, puede que mi rodilla no esté bien, pero la memoria me funciona perfectamente. Preocúpate un poco más de tu familia. La navaja. Malditas sean todas de Diego que las inventó. Y las escopetas, y las pistolas, y el cuchillo más pequeño. Todo lo que puede cortar la culpa de los nervios. Con su flor en la boca. Llamo a Álvaro Sánchez, diputado de Cultura de la Diputación Provincial de Cáceres.
señores, tengo el honor y el placer de presentarles a la maravillosa Luisa Gabasa. Porque hay que serlo. Buenas noches y gracias, alcalde Ernesto. Javier Prieto, buenas noches, gracias. Gracias a los alcaldes que han venido, sobre todo a mi alcalde, Carlos Ferrer, porque es mi alcalde. Entonces, gracias a todas las autoridades, compañeras, compañeros, público, muchísimas gracias. Yo estaba viendo ahora la entrega y me estaba acordando, porque claro, ella decía que he hecho muchas cosas, claro, es que tengo muchos años. Entonces todo va en cierto equilibrio, ¿no? La vida, yo empecé con 22 años en el teatro universitario. Y ahora cuando veía y le preguntaba a Ernesto, claro, el teatro amateur, yo he sido de las épocas más difíciles, perdón, más felices de mi vida. Porque lo pasábamos fatal con las furgonetas, cosiendo los focos. Yo nunca me he subido tantas veces a los focos para arriba, para abajo. Yo no sé coser, pero en aquella época cosía como Los Ángeles. Y después entras en ese mundo que es el profesional, duro, difícil, cruel, a veces muy cruel. O sea, nunca sabes por dónde te van a ir las cosas. Yo no me puedo quejar. La profesión ha sido muy generosa conmigo, cosa que lo agradezco. Ahora que ya puedo mirar hacia atrás sin ira y con muchos años, pienso la cantidad de cosas que vas haciendo, cómo la suerte a veces te influye, a veces pasan las cosas porque tienen que pasar, cuando de pronto haber apoyado a una chica jovencita que se llama Paula Ortiz, que yo apoyé e insistí para que ganase un corto, el día de mañana ese corto vuelve y me devuelve haciendo 2 películas maravillosas, De tu ventana a la mía, y aparece después La novia, que es la película que me ha dado una visibilidad en el cine que yo desde luego no tenía. Siempre lo digo en público, siempre le agradeceré a Paula Ortiz que me diera esa madre en la novia. No quiero alargarme mucho porque ahora nos apetecerá a todos irnos a tomar un vinico con el alcalde. Sí quiero decir antes de 2 cosas. Una, que cuando en Aragón siempre dicen en todas partes que no se es profeta en su tierra. Yo tengo el orgullo de ser profeta en mis 2 tierras, porque yo soy extremeña, soy de Extremadura y soy maña porque soy de Zaragoza. Y en los 2 sitios soy profeta, porque en Zaragoza, en Aragón, no me podrían haber hecho más reconocimientos de los que llevo, y lo digo desde la humildad más absoluta. En Extremadura es mi 3er premio, este maravilloso, que además me ha gustado mucho la historia que me han contado y me ha gustado mucho verle, y enhorabuena a cualquier persona que esté en esta sala que ha sido capaz de ponerse ahí dentro, le doy la enhorabuena porque hay que tenerlo. Quiero terminar diciendo que los premios siempre son especiales, que sea en Extremadura, insisto, tiene ese doble valor de mi patria de adopción, pero para mí hay un factor muy importante hoy, que es el día 14 de abril, que es el Día de la República. Yo vengo de una familia de republicanos. Soy nieta de republicano y soy hija de un republicano. Entonces, me vais a permitir que este premio lo dedique a todas las mujeres y hombres que defendieron la República. A un hombre que era mi padre, José Luis Gabasa, que como buen republicano me educó en los valores de libertad, de igualdad, de paridad, de cultura, de respeto. Así que, padre, viva la República.